Veamos la ley de conservación de la energía. Para ver la ley de conservación de la energía, nosotros partimos de lo siguiente. Vamos a tener ma m sub nu r 2 puntos sub nu. Nosotros habíamos dicho que esto era igual al f sub nu más la sumatoria mu igual a 1 hasta n f mu, en todo caso aquí es nu mu, segunda ley de Newton. De aquí nosotros partimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer algunas transformaciones básicas. En primer lugar, voy a multiplicar todo, está bien, voy a multiplicar todo por un mismo factor. Este factor va a ser la velocidad. Aquí voy a poner r punto nu, r punto nu, r punto nu. Estoy multiplicando escalarmente, ¿está claro? Este es un producto escalar. Vamos a remarcar que es un producto escalar. Listo. Y voy a sumar con respecto a todos los nu. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, esto que está aquí lo vamos a transformar de la siguiente forma. Sumatoria nu igual a 1 hasta n, y vamos a tener este m sub nu se mantiene aquí, y aquí voy a tener lo siguiente. Voy a poner r punto nu derivada con respecto al tiempo de r punto nu, porque esa es esta segunda derivada. Lo que está acá lo sigo copiando igual. Sumatoria nu igual a 1 hasta el n, f nu, r nu punto, más la sumatoria nu igual a 1 hasta n, sumatoria mu igual a 1 hasta n, f nu mu, multiplicado por r nu. Muy bien, tenemos nosotros esto. Ahora, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Denotamos por t la sumatoria nu igual a 1 hasta el n, m nu, r nu al cuadrado, punto sobre 2. Es decir, introducimos esa notación, digamos, es una función auxiliar. Ustedes ya saben qué es lo que significa. Tenemos la sumatoria nu igual a 1 hasta n. Como este es un producto escalar, va a ser igual a m sub nu b sub nu al cuadrado sobre 2. Ustedes saben muy bien que es la energía cinética, pero la ventaja de esta notación es lo siguiente. Si tomamos la derivada con respecto al tiempo de esta función, vamos a tener lo siguiente acá, la sumatoria nu igual a 1 hasta el n, y aquí vamos a tener lo siguiente. Al momento que yo derivo, tengo m nu, la derivada se va a ir con ese 2, me va a quedar un r punto por r 2 puntos. Entonces esto es f nu. Y aquí nosotros entonces vamos a tener lo siguiente, f nu multiplicado escalarmente por r punto nu. Eso es lo que tenemos con la derivada, está bien, con una primera derivada. Ahora, esto, a ver un momentito,
No, disculpen, jóvenes, yo me estoy equivocando porque me estoy adelantando. Bien, introducimos esta notación entonces. Ahora, nosotros nos damos cuenta que esto que está acá es la derivada de t con respecto al tiempo. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a tener lo siguiente: la derivada de t con respecto al tiempo va a ser igual a esto que está acá, sumatoria, nu igual a 1 hasta n, f nu, r.nu, más esta sumatoria, nu igual a 1 hasta n, sumatoria mu igual a 1 hasta n, f nu mu, multiplicado por r nu. Bueno, esta va a ser la expresión número 1. Bien, esta ustedes ya saben muy bien que es la energía cinética del sistema. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. No podemos avanzar si no conocemos la naturaleza de las fuerzas aquí. Así que por simplicidad vamos a hacer lo siguiente. Analicemos el caso de que todas las fuerzas con las que estamos trabajando sean potenciales. Y en este caso nosotros vamos a decir lo siguiente: el F de nu es igual a menos el gradiente con respecto a la coordenada nu de una función u de nu. Y vamos a tener que este F de nu mu es igual a menos el gradiente de una función potencial de nu mu. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros esto. Ahora, a continuación, vamos a ver lo siguiente. Esta es la energía potencial de interacción. Entonces, aquí nosotros vamos a decir lo siguiente: si esta U nu mu es función de la distancia entre los puntos, y eso, jóvenes, es prácticamente evidente por la naturaleza, es una interacción. Entonces aquí tenemos U nu mu, que va a ser una función de R nu menos R mu. Entonces, esto se da para la fuerza del tipo newtoniano, la fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb, fuerzas intermoleculares. Hay que tener cuidado que es una interacción de este tipo, pero de naturaleza magnética ya no necesariamente tiene este comportamiento. Entonces, si nosotros tenemos esto, vamos a ver lo siguiente: F nu mu, esto va a ser igual a menos nabla nu F, o disculpen, el U nu mu, que es una función de R nu menos R mu, módulo, ¿está bien? De ese módulo. Ahora, nosotros vamos a tener de que esto va a ser igual a un nabla de K U, o disculpen, nabla de mu U nu mu como función de R sub nu menos R sub mu. Y esto no es otra cosa que menos F nu o mu nu.
¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, un momentito. Aquí, disculpen, aquí tengo que mantener todavía el new mu, porque esto no ha cambiado. Bien, entonces nosotros vamos a tener de que este segundo término de 1, vamos a poderlo escribir de la siguiente forma. Sumatoria nu igual a 1 hasta n por la sumatoria mu igual a 1 hasta n f nu mu multiplicado por r punto nu. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Sí. Esto vamos a poder escribirlo de la siguiente manera: la derivada con respecto a t de 1/2 sumatoria nu igual a 1 hasta n sumatoria mu igual a 1 hasta n, esta u nu mu. ¿Está bien? Esta va a ser nuestra expresión número 2. No sé si esto ha quedado claro o no ha quedado claro. Fíjense, si nosotros tomamos la derivada de u nu mu con respecto a t, esto va a ser igual a lo siguiente: el gradiente con respecto a nu de u nu mu por la derivada de ri con respecto a t más nu k u, disculpen, u mu nu mu derivada de r, este es nu, este es mu con respecto a t. ¿Está bien? Estoy tomando la derivada, jóvenes, acuérdense, la derivada de un f, o sea, con respecto a t, de un f de r, esto es igual a la derivada parcial de f con respecto a t, más la derivada de f con respecto a r, multiplicado por la derivada de r con respecto a t. Entonces, estos son los que están aquí, y estos son los gradientes, por si acaso. Muy bien. En consecuencia, por lo tanto, nosotros vamos a tener que esta sumatoria nu igual a 1 hasta n, sumatoria mu igual a 1 hasta n, derivada de u nu mu con respecto a t, o sea, esta sumatoria, cuando estoy derivando, va a ser igual a la sumatoria nu igual a 1 hasta n, sumatoria mu igual a 1 hasta n, nabla nu u nu mu r punto nu más la sumatoria nu igual a 1 hasta n, sumatoria mu igual a 1 hasta n, nabla k u, siempre se me va el k, nu mu r punto mu. Entonces nosotros vemos que como estos van a ser iguales, simplemente esto es 2 veces el resultado, por eso lo multiplico por 1/2. Aquí estamos considerando que nuestro u mu nu es igual a u nu mu, porque es una función en principio escalar que no depende de esa distancia. Muy bien.
Entonces, nosotros vamos a tener de aquí lo siguiente. Bien, hemos analizado este término, ¿está bien? Este término, ahora nos falta este término. Y aquí, bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que las fuerzas externas, es decir, estas F sub nu, tienen carácter de campo. ¿Qué significa que tenga carácter de campo? Que dependen del punto, ¿está claro? Es decir, dependen del punto, es decir, de R nu. Entonces, en este caso, vamos a decir en todo caso, en general, este potencial que nosotros tenemos aquí, el nu, va a ser una función que depende de R y de T. ¿Está bien? O sea, es decir, el potencial depende en forma explícita de T. Aquí no le hemos puesto una dependencia en forma explícita de T, porque es algo relativo a los puntos, va a depender de la distancia entre ellos en ese momento, no del tiempo. Entonces, aquí nosotros en este caso vamos a tener lo siguiente. Sumatoria y nu igual a 1 hasta n f nu multiplicado por r nu punto. Esto va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo, sumatoria, nu igual a 1 hasta n, u nu, más la derivada con respecto al tiempo, parcial, este es total, nu igual a 1 hasta n, u sub nu. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Por lo tanto, podemos reescribir 1 de la siguiente forma. Recordemos cuál es 1. 1 es esto. Entonces ya tenemos esto que es la derivada con respecto al tiempo. Y aquí también tengo una derivada con respecto al tiempo y una derivada parcial. Entonces tenemos nosotros estas relaciones. Y tenemos esta que está acá. Y vamos a poderlo escribir de la siguiente forma. La derivada de t con respecto al tiempo va a ser igual a menos la derivada total de u con respecto al tiempo más la derivada parcial de u con respecto al tiempo. Este es 3, donde vamos a tener de que u va a ser igual a la sumatoria nu igual a 1 hasta n de u sub nu más un medio la sumatoria nu igual a 1 hasta n sumatoria mu igual a 1 hasta n u nu mu. Y aquí lo que tenemos es la energía potencial. ¿Está bien? Tenemos la energía potencial. Si denotamos E igual a T más U, energía del sistema de puntos
nosotros vamos a poder escribir lo siguiente, que la derivada de E con respecto al tiempo, esto lo paso acá y voy a obtener esto, va a ser igual a la derivada parcial de U con respecto al tiempo. Significa que el sistema va a ser conservativo si es que la energía potencial no depende de el tiempo de forma explícita. ¿Está claro? El sistema se denomina conservativo si se cumple que la energía potencial no depende de forma explícita del tiempo. Es decir, todas las fuerzas externas que se aplican dependen solo de la posición del cuerpo. Y en este caso, nosotros vamos a tener que la derivada de la energía con respecto al tiempo es igual a 0, lo que es equivalente a que E igual a T más U sea igual a una constante. Entonces nosotros tenemos que el sistema es conservativo si no hay dependencia explícita de la energía potencial con respecto al tiempo. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias.